¿Cómo estás? Qué gusto que nos acompañes en una nueva sesión de conversatorio en los lunes cinematográficos. Ya estamos en el 10º capítulo de esta temporada 2020 para conocer el desarrollo del cine de suspenso y terror junto a Jorge Holguín, connotado cineasta, productor y guionista, catalogado como pionero del género del cine fantástico en Chile. Jorge ha dirigido y producido diversas y premiadas películas como Ángel Negro, Sangre Eterna y Caleuche, entre otras. Su más reciente trabajo, La Casa, fue estrenado en el 2019 y muy pronto se exhibirá en nuestro país en plataformas digitales. Acompáñanos en este nuevo capítulo de Lunes Cinematográficos de Corcudec para conocer un poco más acerca del cine fantástico en Chile y la carrera cinematográfica de Jorge Holguín. Bienvenidos. Bueno, Jorge, gracias por acompañarnos hoy día en un nuevo capítulo de los Lunes Cinematográficos de Corcudec. Te agradecemos, sé que tienes una agenda más o menos movida por estos días, así que agradecido que estés acá con nosotros. Gracias por la invitación. Sí, bueno, esta semana, sobre todo cuando se acerca Halloween, parece que se acuerdan de mí. Cosas a buscarme, así que estoy bastante solicitado, pero a la vez, o sea, estamos en otra frecuencia, creo que estoy muy contento también por lo que está pasando. Lo que está pasando con Chile me parece maravilloso, despertarse, que estoy con un ánimo más festivo que oscuro. Creo que sí. Oye, la mayoría de tus películas están, si bien es cierto, tu género es la ficción, cine fantástico, ¿no? Pero todas tienen un trasfondo que está ligado contigo, con algún pasaje de tu historia. Eh, a propósito de lo que tú mencionas, ¿crees que esto que está ocurriéndole a Chile da como para un guioncito, o no? En el género, por supuesto, tuyo. Sin duda, o sea, yo creo que es un momento histórico y probablemente un evento mundial, sin duda, o sea, que va a tener muchos efectos, tanto evidentemente en Chile, pero como probablemente en muchas sociedades. Eh, y probablemente es evidente que de aquí va a emerger muchas obras, ¿no? Muchas obras en todo sentido, de documentales, arte, música. Bueno, las tesis surgieron desde ahí mismo movimiento, fueron parte. Es una expresión artística que se transformó en un evento social, ¿no? Y claro, obviamente que a mí también me afectó, como cualquier persona, cualquier persona creadora. Todo esto obviamente es inspirador y también hace reflexionar sobre muchos otros temas, ¿no? Y nosotros, yo con mi productora, con Carol Campos, estábamos trabajando durante todo esto durante justamente todo el proceso del despertar social, más encima la llegada de la pandemia. Entonces, evidentemente que afectó nuestros trabajos, alteró la mirada que teníamos y nos hizo ver por otro lado y comenzó a redefinir nuestros proyectos que venían en camino. Así que, sin duda que todo lo que está pasando alrededor es inspiración pura para crear. Bueno, también me refiero a lo del estallido social en octubre, ¿verdad? Y bueno, hoy día todo este triunfo que ha vivido el país en los últimos días, en los últimos horas, en realidad. Sin duda, todo una consecuencia de muchas cosas y a veces, claro, pasa con mi género, ¿no? De repente mucha gente pensaba que pensaba porque hago películas de terror es un tema mucho más naif, ¿no? Como eh, un cine más liviano, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sin duda yo creo que ahora que han redescubierto las películas, ahora han visto que tienen mucho más conexión con la realidad, con lo que estaba pasando, y de alguna manera es un pequeño espejo de nuestra sociedad, de lo que estaba ocurriendo, y de nuestras pesadillas, y nuestros anhelos ahí en este cine supuestamente fantástico y de terror. Eh, eh, era una especie de gancho, de bienvenida para contar historias nuestras que tienen que ver, y obviamente ahora, sin duda con el estallido, me hacen más sentido mis películas. Oye, Jorge, a ti se te ha catalogado como pionero en el género del cine fantástico en Chile. ¿Te sientes así? ¿Te gusta
ese catálogo? Es fuerte porque eh, pero yo no lo busqué, o sea, obviamente que sí, siempre soñé con ser cineasta, tuve la posibilidad de estudiar cine en la universidad, sí, inmediatamente hice cortometrajes, películas, y tenía mis gustos también, o sea, cuando llegué al ARSI me da un poquito de vergüenza contar sobre mis gustos, sobre el cine terror, el cine Pero fantástico. siempre, o sea, ¿tú entraste estudiando cine pensando en hacer cine de terror o no? O sea, siempre jugué a eso. O sea, yo jugaba a hacer películas de terror cuando chico, sin saber cómo se hacían las películas, ni siquiera ni con cámaras. No tenía ni cámaras, sino jugaba a hacer películas. Una cosa muy extraña, muy esquizofrénica, para hacer películas. Y cuando aparecieron las cámaras, comencé a hacer videos, videoarte, animaciones, hasta stop motion, así, en plasticina, así, pero muy casero, así, sin conocimiento. Entonces, cuando llegué a la universidad, me vino un baño brutal de todo, así como fue maravilloso porque tuve maestros gigantes, o sea, tuve a Pedro Chasquel, Carmen Brito, Elvio Soto, Claudio Girolamo, hasta el mismo Raúl Zurita. Entonces, finalmente tuve una especie de bagaje, como un baño cultural, social y emotivo y humano también sobre el cine, que me llevó a hacer también cortometrajes más ligados, mis primeros cortos en cine, de verdad, en 16 milímetros, en ese tiempo se hacía en el cine. Completamente análogo. Análogos totalmente. Ojo, que es el próximo título de mi película, se llama Análogos. Eh, el, eh, el 16 me llevó a hacer películas, cortometrajes, mini películas, con, con muy buenos actores, por ejemplo, con Daniel Muñoz, con Elvira Cristi, cuando estaba dando sus primeros pasos en la actuación, pero películas que tienen que ver con la contingencia social. O sea, lo que me gustó a mí de la Universidad sí, ese tremendo proyecto que desapareció lamentablemente, me llevó a enfocarme a la realidad y ahí alimentarme de ella. Entonces tenía la necesidad, yo creo, de expresarme también con mis paletas de colores, ¿no? Ahora propio, ya aprendí de alguna manera a ocupar la técnica, el lenguaje, la forma de hacer cine, y quise mostrar mi paleta de colores y así dentro de la escuela surgió Ángel Negro. Pero jamás yo tenía pensado como si fuera una estructura de marketing así, porque después, claro, nosotros de alguna manera instintivamente así comenzamos a copiar elementos de hacer un making of, de colocar afiches, hacer como ocupar internet, cuando recién estaba usando internet, a lanzar el primer trailer por ahí, porque no es porque lo hicimos pensando así una estrategia de mercado, sino Es tan no difícil teníamos buscar el plata, cine. no teníamos plata, porque en ese Claro. tiempo para estrenar en cine un trailer tenías que llevarlo a cine, ampliarlo a 35, transformarlo en 16, era súper caro, entonces, ¿qué mejor? Lo teníamos en VHS, digitalizado el trailer en VHS y lo subimos a internet y fue todo un cuento. Entonces, y, entonces de alguna manera esto partió más bien no como una estrategia, sino más bien por una pasión y un amor por este oficio, por tratar de contar historias así. Evidentemente, con el pasar del tiempo me di cuenta y fui mucho más consciente de que, claro, el género tenía una estructura que me permitía llegar a otros lados donde muchas películas chilenas todavía no habían llegado, en ese Eso tiempo sobre todo. estamos hablando cuando recién Internet llevaba 4 o 5 años como en pleno desarrollo, o sea, partiendo Internet. Y era todo tan difícil subir por los megas, por los pesos, y además no todo el mundo en Chile tenía Internet. Claro, era muy difícil, Internet era más bien y de hecho es tan heavy porque ahora tú ves con el tiempo, por ejemplo los millennials, todavía no han descubierto, no es que hayan descubierto, seguramente hayan escuchado que se ha hecho una película de terror, Ángel Negro y San Eterna, y han visto unos pedacitos ahí por YouTube, unas versiones horribles, eh, eh, pero no han tenido oportunidad y tampoco entendían el fenómeno que ocurrió en esa época con esas películas, porque no quedó ningún registro digital, sino está todo en los diarios, en la entrevista y en algo en internet del momento que ya no está, o sea, todas esas páginas ya casi no existen. Los blogs Pero de la época. claro, de la época, pero fue un fenómeno muy grande que yo no lo esperaba. O sea, en un momento me convertí en un personaje
pop, por decirlo de una manera, como un rostrillo, así como este freak que hace películas de terror, así En la como... historia de Chile está la primera película de terror chilena es Ángel Negro. O sea, si tú googleas, eso es lo que aparece. Exacto. Aunque había muchos proyectos, ojo, ya habían, por ejemplo, había un cortometraje, perdón, un mediometraje muy interesante que se llama Chilean Gothic, de Gilberto Villarroel, un periodista, que es escritor también, que hizo un mediometraje muy interesante de terror. Después vino también El Huésped, una película que estuvo ahí posterior, justo como en el 2002 con Sangre Eterna. Eh, Fueron también, y varios cortos también de género fantástico que desaparecieron un poco dentro de toda esta media grande, ¿no? Oye, pero cuéntanos, Pero, qué pasó pero sí, en los estrenos de esta película? La taquilla era un boom, o sea, me imagino tú en todos los programas de televisión contando el fenómeno de esta película. sí, o sea, por eso, yo creo que por eso se instaló como la primera película, porque fue la primera película que se estrena comercialmente en los cines y masivamente, como una película comercial. Antes no había sucedido nunca con una película chilena de terror, o sea, no existía, no, no había... Entonces, y la película, nosotros tuvimos tan solo 5 copias, ¿no? Tuvimos esas copias y fue tanto el éxito comercial con las 5 copias, llevamos más de 50.000 personas, era muchísimo con 5 copias. Claro. Tomen en cuenta que ahora las películas se estrenan con 30, películas chilenas, 30, 60 copias, hasta hay películas chilenas que se estrenaban hasta con 100, 200 copias. Entonces, si uno ve proporcionalmente 50.000 personas con 5 copias, fue mucho, fue muchísimo. Y, y claro, Esta película, eh, ¿tú la hiciste en 16 milímetros y VHS? y en mini DB. Mini DV, sí, tenía una cámara mini DV. Sí, porque esa cámara es una cámara chiquitita, entonces yo Claro, se lo pasé a los actores para las escenas cuando se ve, ellos mismos grabaron esa cassette, imagen. cassette, mini DV. Claro, un cassette. Sí, De hecho, están en cassette, esas sí, sí, sí. escenas están en cassette. Todavía tengo esos cassettes. Y claro, fue una película que también marcó una forma también de instalar el cine. O sea, una forma también de presentar el cine, de tomarse en serio el tema de tratar de llegar al público. ¿Cachai? Pero todas estas herramientas fueron como muy intuitivas, o sea, no fue como, te digo, no había un ingeniero comercial, no había una Claro. empresa detrás. Era un tema solamente de iniciativa. Y después me di cuenta que esto pasó a más allá. O sea, evidentemente, después comenzaron a circular los festivales de cine internacional, incluido hasta fue hasta el mercado de Cannes, eh, y me di cuenta de lo que realmente era el cine. Para mí el cine era otra cosa. Cuando llegué a Cannes y vi el mercado, me di cuenta que esto era una industria gigante y que yo era así como un puntito de arena en el universo, pero, pero, mi, pero llamé la atención por lo extraño que era, porque iba a los festivales convencionales, iba al Festival de Mar del Plata, al Festival de Cine de Chicago, y fui a muchos, a San Diego, ¿Qué hace un a chileno haciendo películas de terror? Te dicen, ¿no? pues mirar así, ¿qué está haciendo este chico haciendo el error? Y de repente conseguí llegar a festivales donde jamás había llegado una película chilena. Por ejemplo, llegué a Portugal, llegué a Bruselas, incluso llegué a un festival muy popular ahora, que es Fantasia en Montreal, que es un festival que parece más un festival de rock que un Claro. festival. Llegué y habían filas llenos de chilenos que fueron a ver la película. Había como todos los embajadores chilenos estaban ahí. Ah. Eh, y fue muy bonito porque la película también abrió como caminos un poco para la industria del cine. Después la película terminó siendo comprada por HBO, que en ese tiempo era impensable, imagínate, un estudiante de Claro. cine que llegara a HBO a comprar una película latinoamericana, chilena, así. Más encima la compró no solamente para Cinemax, tiene varias divisiones HBO, Claro. HBO Leo, HBO USA, etcétera, etcétera. Ahora tiene mucho más con el stream, pero en ese tiempo también la pasó HBO USA en su horario prime time en Estados Unidos. ¿No te Fue acuerdas si se pasó en esa época cuando recién estaba llegando el cable acá a Chile? sí, a cada rato. De hecho, yo veía el cable, estaba todo el rato, la dan en HBO, después la dan en Cinemax, después era cada rato. Era Además, como, pongamos en contexto de que
esto fue en el 2002, o sea, en el 2000, ¿no? Claro, el 2000 se estrenó y el 2001 llegó a Claro. HBO y todo. Poniendo en contexto de que recién en el 2002, algo, entre comillas, si tuviéramos que compararlo, el Aro, por ejemplo, que llegó el año siguiente, y a lo más parecido a eso, en el 98, era esta misma versión, pero la versión japonesa. Eso es como lo que teníamos más o menos en el cine de terror. Claro, y la película después se volvió muy popular, o sea, y ahí comenzó a conocer la industria de otra forma. Por ejemplo, comenzó a circular la industria de Hollywood. Comenzaron las compañías a ver la película. Después me di cuenta que había directores reconocidos, les gustaba la película y todo, y Variety me comenzó a hacer nota, la revista más importante de la industria del cine, y varios medios. Al final era un fenómeno, me convertí en algo extraño. eh, por lo cual me motivó, evidentemente, al tiro a armar, o sea, imagínate, está el 2001 recién estrenando la película, una película que realmente tiene unos 5 años dando vueltas. Claro, festival, Y, también dándose. y inmediatamente surgió Sangre Eterna, así fue rápido, ¿Cuánto porque... permaneció en los cines de acá de Chile, más o menos? ¿Te acuerdas? Ah, ¿Cuánto ¿cuánto, tiempo permaneció, cuánto tiempo permaneció esta película en los cines chilenos, más o menos? cuánto tiempo? No me acuerdo, pero mucho, para tener más de 50.000 espectadores con 5 copias, tengo que estar mucho tiempo dando vueltas a las Parece, copias. ¿no? Eh, no, sí, por lo menos tuvo 6 semanas, por lo mínimo. A lo mejor estoy equivocado, pero por lo mínimo estuvo más de 6 semanas. Pero que además yo creo que fue gancho en Chile también porque tenía ahí una parrilla de actores que eran de telenovela, que eran conocidos. Eh, Sí, es que ha hecho muchas cosas. De hecho, Blanca Levin, que ya había hecho cine, había hecho cortometraje, hecho gringuito, Ujú. hay un papel pequeñito, pero este fue el primer papel en cine que hace como más importante. Sin embargo, a pesar que, sin spoilear tanto lo que no han visto la película, Ángel Negro más bien ella es un personaje omnipresente, ¿no? Un Claro. personaje que está ahí. El protagonista es Álvaro y también el conflicto principal lo lleva Andrea Freund, el personaje que hace ella de Carolina Ferrer. Sin embargo, Blanca se convirtió en un ícono muy fuerte, porque verla a ella con un cuchillo, como está atrás, con un cuchillo, fue un ícono muy extraño para el cine chileno. Era algo novedoso, una escolar vestida con un cuchillo. Y eso provocó que la película fuera más popular todavía, ¿no? Y no solamente popular en el sentido, sino también comenzó a representar mucha gente joven comenzó a identificarse con la película, ¿no? Por el tema, por el tema cómo se trató el colegio, a más allá del género. Claro. Entonces se produce un tema de identificación. La película, también los protagonistas eran personajes extraños también, y también, evidentemente, eso también agarró una especie de acercamiento más realista, más identificador, a pesar que era una película de género. Eso es lo paradójico. Y ese proceso yo creo que fue bonito y gatilló en mí inmediatamente a ya descubrir la industria, o sea, descubrir un poco cómo funciona la industria, porque todavía sigue siendo un misterio, todos los días cambia. Oye, y esta Eh, pasada, ¿cuál era el vínculo con el poeta Raúl Zurita? ¿Cómo era el vínculo? no, lo que pasa es que él era mi profe en la Universidad de Arce, Ujú. y en una de sus clases no, tuvo una disertación maravillosa, que a mí me dejó impactado sobre el tema de las tumbas sin entierro, a propósito de Halloween. Eh, Obviamente que con un sentido totalmente relacionado con los detenidos desaparecidos, con la gente que no se ha sido enterrada producto de la dictadura. Eso gatilló en mí generar una historia sobre un fantasma, en el fondo. Un grupo de gente eh, que no asume su pasado oscuro. O sea, lo que yo llamo el, los jóvenes de la transición, ¿no? Que ahora es muy interesante lo que está pasando, cómo se está cuestionando ahora la realidad, ahora mirándola desde esos años, los 90, Claro. cuando llegó la democracia. Estos jóvenes reniegan de ese pasado y cuando se hacen adultos se convierten en una maqueta, en una puesta en escena, ¿no?
donde se muestran resueltos, sin tener resuelto lo más esencial. Y ese fantasma al que regresa y los comienza a atormentar porque no hay un entierro. Sí. El cuerpo desapareció, no lo enterraron, no hubo un proceso. Y ese proceso también lo vivió Chile. Entonces, de ahí saqué ese tracto, esa inspiración para relatar dentro de la universidad. Y obviamente que por eso es tan importante, es tan bueno tener la posibilidad de estudiar, de tener acceso a, como yo lo tuve, de tener de llegar a esa escuela, a esa escuela de cine en la Universidad de Arce, donde son tan importantes la formación que te pueden generar para construir una historia, ¿no? Porque eso, sin duda, Ángel Negro tiene esa visión de nuestra realidad, pero vista desde una película de género, terror. O sea, y yo creo que el cine tiene que ser así, el cine tiene que tener un punto de vista. Yo creo que lo que más que aprendí de la escuela de cine, independiente del género que uno haga o la historia, en el fondo siempre tiene que haber un punto de vista, no se puede hacer un arte sin punto de vista. Oye, Jorge, y inmediatamente no dejaste pasar mucho tiempo y en el 2002 te embarcaste con Sangre Eterna. Sí, bueno, obviamente que el éxito... ¿No había que perder tiempo o no? ¿O había mucho material? No, claro, evidente que la palabra éxito es peligrosa, y a veces, claro, evidentemente que fue un éxito desde un punto de vista, yo lo llamaría como un acierto enorme en la llegada de Ángel Negro, que me permitió inmediatamente desarrollar Sangre Eterna. Pero fue muy rápido, así, fue como una tras otra, casi simultáneamente, inmediatamente invertí en ella, un error, un error que parece que no escuché bien a los profes de producción, pero nunca hay que invertir el recurso tuyo en otra película. Para eso están las distribuidoras, las productoras internacionales. Pero bueno, inmediatamente, y obviamente ganamos también el fondo audiovisual en ese tiempo, el Fondar, por lo cual nos permitió me permitió desarrollar una película más grande, con más efectos especiales, porque ahí sí aprendí, ahí tuve la intuición, porque después de pasar por los festivales de cine, muchos productores y distribuidores me dijeron, oye, sería genial que hicieras una película con más efectos. Y al tiro hice una película de vampiro. Al tiro quise trabajar con efectos, maquillaje y todo eso. Oye, yo vi esa película en la época, me acuerdo muy bien, la tenía en DVD, me acuerdo. Oh, Claro. ¿Te dejó muchas lucas el Ángel Negro que te embarcaste así como, vamos, con sí, o todo? sea, fue una película, claro, en ese sentido, comercialmente fue bastante rentable. Entonces eso me permitió inmediatamente hacer la otra, ¿no? Y eso, viéndolo, fue bastante contraproducente, ¿no? No, pero todo tiene sentido, todo tiene su propia historia. Entonces, claro, yo estaba feliz, evidentemente. Imagínate, era un joven veinteañero, Claro. salí de la ¿Qué edad escuela, tenés? ¿20 años? 25 en ese tiempo, Claro. 25. Entonces, después ya meterme al tiro en la otra, desarrollar fue como demasiado fuerte para mí. Oye, y nuevamente con la Blanca Levín. Sí, obviamente como tuvimos muy buena onda con Blanca, nos hicimos amigos, inmediatamente le comenté de otro proyecto y comenzamos a trabajar al tiro, de una. Y de hecho, Blanca abandonó hasta las teleseries, que para un actor eso es un riesgo enorme. O Claro. sea, yo todavía le sigo agradeciendo mucho a Blanca del gesto, ¿no? Porque no todos los actores hacen eso. De hecho, muchos actores me abandonaron por las teleseries. De hecho, había llamado a algunos actores tanto para Ángel Negro como para Sangre Eterna, y en el camino fue abandonando, y es entendible, porque las teleseries, nosotros, imagínate, una película no cubre, no cubre el costo de lo que podría pagarle un canal de televisión, pero ella prefirió correr ese riesgo porque ella un poco, yo creo que ella militó, de alguna vez se volvió militante del cine, comenzó a tomar proyectos cinematográficos,
también con Matías Pise, con Sábado. Entonces, se dio cuenta que la diferencia, lo importante que también para su carrera también era hacer cine. Entonces, finalmente logramos armar el proyecto también con la ayuda de los fondos, lo tuvimos que fondar, eh, y al tiro se convirtió en un fenómeno, porque la película también marcó también... Rollo con los temas de las tribus urbanas también de la época. Exacto, sin duda representó a la tribu urbana porque era algo sincero, era las tribus urbanas que yo conocía, a lo cual yo pertenecí, del cual tuve mucho vínculo durante los 90. Ojo que estaba representando mis 90 cuando yo, acá ya como pasan los años. Claro. Y cuando recreé la película me di cuenta que este movimiento, estas tribus, seguían más vigente que nunca, o sea, entonces hubo una conexión inmediata con un público, la cual la volvió una película de culto, pero más allá de esa tribu en general, la película funcionó también como otro fenómeno por sus efectos especiales, por la temática de los vampiros, y me permitió, obviamente, llegar a muchos más festivales. La película comenzó a tener un recorrido más grande, y ahí ya... En comparación con la anterior, con Ángel Negro, ¿cómo anduvo? No, fue mucho más grande Sangre Eterna. Sangre Eterna llegó casi a los 100.000 espectadores. Fue una película, fue el doble de... Pero además, tú, no sé si hace un par de años la remasterizaste, ¿no? O sea... Sí, la remastericé hace ya un par de años. La película, claro, las dos, Ángel Negro y Sangre Eterna, la remastericé porque en ese tiempo las películas inmediatamente se vendieron a compañías norteamericanas, Estados Unidos, y cuando se masterizaron, se hicieron en beta. El beta digital, era como lo más, no alcanzaba a ser ni HD, pero eso era lo más bacán tecnológicamente hablando. Entonces, de ahí se hicieron las copias de los DVD y de ahí se hicieron copias de VHS para los mercados internacionales. Entonces, después comenzaron a salir copias, versiones piratas en YouTube, he visto unas versiones bien malas. Habla de varios idiomas, con el acento español, joder. Pero ¿cómo es este proceso? ¿Cómo se digitaliza hoy día mantiene una buena calidad? Se escanearon los negativos. Los negativos originales se escanearon, se tomó el sonido, se remasterizó el sonido de nuevo, y se armó esta nueva versión, que yo las tengo en 4K, pero también están por ejemplo, para transmisión están en 2K y en HD. Así que eso me permite también que el público vea la película como los que fueran a ver al cine. No los que lo vieron en ese tiempo. Claro, ojo, también, las películas también se vieron por televisión, se vieron por TVN, durante 3 años se vieron por Ángel Negro y Sangre Eterna, pero también la transmisión era análoga. O sea, igual la producción tuvo un presupuesto el doble del anterior, pues. O sea, sí, claro. Mucho más inversión, evidentemente. Sí. O sea, fue una producción más grande, mucho más riesgo también. Hubo más efectos especiales, fueron más días de rodaje, mucho maquillaje, sí. Y también una escuela, porque de alguna manera nunca se ha hecho algo con esa envergadura. También teníamos demasiados extras, teníamos cerca de 200 extras. O sea, cuando ustedes ven la escena de la universidad, que es la UTEM, eso eran puro extra, no eran chicos que los pusimos ahí, no, eran extras que los cuales había que cambiar el vestuario, después cambiar la toma, y para las escenas de Blondie y la fiesta Vampiro, se convocó a las mismas tribus urbanas que iban con sus vestuarios, tuvimos que elegir los vestuarios, fue muy bonito, también fue un proceso muy bonito, participativo de la verdadera gente de las tribus. Entonces la película, de alguna manera es bastante sincera en ese sentido, o sea, es bastante realista. Y me acuerdo cuando se estrenó en Filadelfia, en un festival de cine en Filadelfia, llegaron, o sea, es increíble el fenómeno, pero a pesar que todavía el internet no estaba tampoco tan masivo, pero ya existía internet, como que se corrió la voz de que existía esta película, no sé cómo, y cuando llegó a Filadelfia, habían colas y filas de puros chicos de negro, góticos, tribus, vampiros,
así lleno, así, yo, wow, ¿qué es esto? Y automáticamente la película se fue convirtiendo de culto. ¿Te tocó Entonces, presentarla ahí o no? ah, ¿Te tocó presentarla ahí? sí, ahí se presentó, ahí se estrenó ahí la película, y claro, evidentemente después la estrenaron en Estados Unidos, la tomaron en DVD también para cines limitados, y también para el cable en Estados Unidos y todo, así que fue realmente... Un hitazo. Oye, Jorge, ¿cuál crees tú que es la clave en esta pasada de hacer un cine distinto a lo que está haciendo todo el mundo? Porque el género de terror sigue siendo, entre comillas, de nicho, ¿no? Ya, bueno, después es raro el tema porque yo jamás, o sea, como digo, lo hice como por un espíritu de hacer cosas que me gustan. O sea, Ángel Negro jamás la pensé como una película estructurada comercialmente y menos Sangre Eterna, aunque sí tenía el sentido ¿cómo se llama?, de los efectos especiales, por ejemplo, que sentía que eso, pero eso es porque me atraía mucho eso. Desde chico siempre jugaba con eso y dije, voy a hacer una película con efectos especiales. Pero después me di cuenta, por ejemplo, cuando estaba haciendo Sangre Eterna, muchos distribuidores internacionales me ofrecieron hacerla en inglés. O sea, ¿por qué no hace la película en inglés? Dije, ¿cómo voy a mostrar vampiros de una tribu urbana de Santiago hablando en inglés? ¿No? Ponle Era muy subtítulos. extraño. Bueno, entonces ahí me di cuenta de cómo ya comencé a toparme con la industria, ¿entiendes? La industria real. Después, evidentemente, ya con Sangre Eterna, comencé a recorrer Hollywood, comencé a tener representantes, después llegué a la industria, e incluso querían hacer el remake de la película, Miramax, y hasta Guillermo el Toro le fascinó la película, me dio una frase ahí que lo ocupamos para estrenarse en México, etcétera, etcétera. También, bueno, tuvo distribución en México, en cine, todo. Entonces fue una película que tuvo una importante distribución, y apareció como la oportunidad de hacer una película más grande, en el fondo, ¿ves? Y ahí pensé inmediatamente en Caleuche. Sí. En Caleuche como una película ya más arraigada, ya no con los elementos de los monstruos anglosajones, ¿no? O los vampiros que son europeos, un concepto europeo, pero que finalmente existen en todas las culturas. Quise meterme más en el arraigo, ¿no? Y recordé un poco mi infancia. Tú dijiste para un medio de comunicación, esta será la película que como nunca se ha realizado en Latinoamérica. Un titular de una revista... Sí, estaba bastante arrogante, era más joven, pero era verdad porque realmente era una película con un presupuesto enorme. 2012 estamos hablando. Ah, 2012, ¿no? Sí, no, esa frase fue antes, esa frase fue como el 2006, 2007, 2008, por ahí. 2007, yo creo que antes es solo, 2007. Lo que pasa es que la película se hizo después, porque la historia es muy larga. Pero esa frase salió de ahí porque en ese momento la película, ya, por ejemplo, ya tenía un coproductor grande que era Chile Films, estaba Guillermo el Toro detrás como productor ejecutivo, y había mucho interés grande porque la película habíamos ganado ya los fondos. Entonces una película que venía con... Y había muchas expectativas. Con buenas espaldas. Claro, y yo luché mucho con esa película porque también, para buscar ese financiamiento, una película que llegó casi al $1.500.000, una película ya que superó un poco el promedio de las películas chilenas, recién Subterra era la película en este momento más cara, entonces tenía más presupuesto, entonces ya era una monstruosidad, literalmente. Por lo cual, claro, ahí comenzó, al meterse más con productores, ¿no? Y los intereses de los productores comenzaron a luchar entre ellos y se comenzaron a olvidar de la película, ¿no? Entonces, claro, quedó ahí en ese vacío, en ese espacio, ¿no? Caleuche se transformó literalmente en un barco fantasma. Oye, un paréntesis, Jorge. A propósito de Caleuche, ¿se te ha catalogado también o se te ha destacado, más bien dicho, por tu capacidad de lograr contactos? Estamos hablando de Guillermo del Toro. ¿Cómo se logra esto? Creo que no es que tenga capacidad para eso, fueron las películas. O
simple. Ángel Negro y Sangre Eterna, como digo, se olvidaron que fueron fenómenos, que las películas las vieron en la industria, y claro, no es que tenga una magia en una varita, ni sea un experto en pitchar. De hecho, hablo muy mal. De hecho, ahora se me enredan las palabras, todo, ¿verdad? No, fueron las películas en sí mismas. O sea, me acuerdo que Sangre Eterna, hasta los directores de Matrix les gustó mucho. O sea, la película pasó por la industria de Hollywood y la vieron todo el mundo, pero no porque yo lo busqué, o sea, simplemente por las películas. Y de hecho, el interés por seguir desarrollando películas me llevó también a llegar a Estados Unidos, donde comencé a tener representantes, comencé a tener manager, comencé a tener agentes, que estaban viendo la posibilidad de hacer el remake en grande de Sangre Eterna, y a la vez querían desarrollar mis próximas películas, tanto Caleuche como películas de la industria. Y ahí me llegó una oferta para dirigir una película gigante, que fue para mí desastroso, porque me hizo perder mucho tiempo, y ahí me di cuenta realmente de la industria del cine de Hollywood, que es otro mundo. Un monstruo. No, es brutal. Obviamente que es cautivador, y obviamente que estaba feliz porque podía tener acceso a juguetes que nunca, en ninguna parte puedes tenerlo, ¿no? Los tienes ahí. Acá no existe. Claro. Entonces, finalmente, después bastante decepcionado de lo que pasó, el proyecto se cancela, la película, dediqué tiempo, trabajé también con guionistas también de la industria. Ese fue un proyecto basado en un juego de PlayStation, Clock Tower, que querían hacerlo película, una película de $30 millones. Regresé a Chile como se dice, con la cola entre las piernas, ¿no? Y mi manager, ¿cómo se llama? Como premio consuelo, me dice, ¿por qué no hago una película? Me entrega un pequeño presupuesto para desarrollar una película, un demo, una película de zombies, estamos hablando del 2007. Y ahí llego a Chile, primera vez que agarro una cámara digital. O sea, yo antes todo había hecho en el cine. Agarro una cámara digital y quedé fascinado, porque ahí las cámaras HD, de verdad. Ahora llegaron las cámaras HD y me di cuenta de lo que se podía hacer, y ahí entregué un demo de 20 minutos, que era solos. Mi manager, que era en ese tiempo el manager también de James Wan, de Juego Mío, le gustó tanto que se lo mostró a otros productores y directores grandes como Sam Raimi, y compraron la película al tiro. Así fue como, yo tenía 20 minutos y tuve que filmar rápidamente otra jornada más. Había filmado solamente en 7 días, hice una locura, que fue solos. Y claro, la hice en inglés, era un demo claro, para Estados Unidos. Y inmediatamente la compra Lion Gates y se comienza a distribuir allá. Y ahí me di cuenta cómo funciona la industria. O sea, ahí me di cuenta que el terror tenía un modelo, tenía una estructura, y eso también sirvió para que también muchos colegas se inspiraran acá y comenzaran a copiar. No a copiar, sino se dieron cuenta que se podían hacer una película no muy grande, pequeña, pero con elementos del terror que sean de explotación, que llaman los gringos. Pues, aparte que comenzó el fenómeno del Blu-ray, del DVD y el Blu-ray, entonces eran películas que a lo mejor no llegaban a grandes salas ni nada, pero tenían un nicho importante, que era la venta del fetiche del DVD y el Blu-ray, por lo cual se dieron cuenta que uno podía agarrar una cámara, hacer una película de terror, le hacían con elementos brutales y la podías vender, o hacerla en inglés, etcétera, etcétera. Entonces, pero más allá de este demo que tuviste que hacer, finalmente hiciste la película, con actores connotados también. Y claro, después de eso inmediatamente llegué, y el tiro se retomó el tema de Caleuche. ¿Y por qué Caleuche? ¿Qué te llevó a ese tema? Es porque me gustó, o sea, de niño me gustó la mitología chilota, me gusta la mitología chilena, me gusta lo asombroso. Contemos un poquito hazme un tráiler de la película, porque esta es la película que vamos a programar después de este
de este conversatorio? Bueno, Caleuche es la historia de una mujer, una bióloga marina, que vive en Estados Unidos, pero de descendencia chilota. Recibe la noticia de que tiene una enfermedad grave. Entonces, antes de someterse al tratamiento de la enfermedad, decide ir a la isla de sus abuelos para encontrarse con su origen. Claro, pero cuando llega a la isla se da cuenta que su origen tiene relación con los mitos de Chiloé. Entonces ella ahí tiene dos caminos. Aceptar la muerte o de vuelta a Estados Unidos a mejorarse. Entonces es un concepto muy bonito porque la película toma la realidad de Chiloé, se filmó mayormente casi toda la película en Chiloé, todos sus parajes, y también relata cómo el tema de la pesca, ¿no? Que tiene que ver con el Caleuche, cómo se relaciona la pesca, tanto la pesca industrial versus la pesca artesanal, que es lo que también está todo ese universo que me interesa de Chiloé, pero también con una película de fantasía, de drama también, y un thriller, o sea, sin duda es un thriller. Bueno, esta película vamos a exhibirla inmediatamente después de que terminemos esta conversación, Jorge, así que la vamos a programar bajo un convenio que tenemos con Onda Media, porque también están todas tus películas ahí, o casi todas, ¿no? Casi todas, menos La Casa, Bueno, está dando vuelta todavía en a los propósito de festivales. la casa, que es tu último trabajo que se está estrenando en principio de este año, con muchos enigmas en el rodaje. Cuéntanos acerca de cómo ha sido todo este rollo con la filmación de esta película que ha tenido ha dado mucho que hablar. Sí, bueno, La Casa es una película inspirada en los mitos y los eventos reales de la Casona Dubá, una casa que existe aún hoy en día en Quinta Normal, ahora es un centro cultural moderno, muy bonito, pero que tuvieron la inteligencia de mantener la fachada, que es una estructura arquitectónica muy buena, muy bonita, de principio del siglo XX. La película narra la historia de un oficial de carabineros, un suboficial de carabineros, que en el año 86, en toque de queda, tiene que ir a ver la casa, porque hay denuncias de ruidos molestos. Y cuando va, es un viaje al infierno, ¿no? Como dijo, es una película de terror dura y pura, muy fuerte, incluso hasta terror psicológico. La película es un solo actor, que es Gabriel Cañas, dentro de esta casa. Es un plano secuencia, la película parte y no termina, es una gran toma en el fondo, y una película que le fue muy bien en el Festival de Mar del Plata. La película se filmó el año 2018, al principio iba a ser estrenada el 2019, a fin de año. Entonces nuestra campaña de marketing y todo el distribuidor era en octubre, precisamente por la fecha, pero justo vino un cambio, el Chile cambió, y tuvimos que cancelar, obviamente, el estreno para enero, y lamentablemente en enero nos topamos con todas las películas que estaban pendientes, por lo cual tuvimos que competir codo a codo con las películas de las compañías gringas, extranjeras. Fue bastante difícil, por lo cual pensamos continuar para marzo en los cines alternativos, pero llegó la pandemia, así que también está brutal, muy fuerte. ¿Por qué hiciste inventar en los 80? Porque la época que yo viví o sea, yo viví mi infancia, la mayoría de mi adolescencia en la dictadura. Entonces las noches de toque de queda eran una atmósfera bastante enrarecida, siniestra. Ahí desaparecía la gente. Y me pareció interesante tener esa atmósfera, ¿no? Esa atmósfera de terror con esa casa. Aparte que también en ese periodo la casa también estaba vacía, estaba abandonada, ¿no? Sí. Entonces, por lo cual me pareció un escenario perfecto para contar una historia de terror. Oye, ¿puedes contarnos un par de datitos que ocurrieron cuando estaban rodando? Sé que ocurrieron algunas cosillas medias extrañas, ¿no? Cosa es que la película, como tratamos de recrear también las noticias y las cosas que se dieron de la época, incluso hasta hace unos pocos años. La casa siguió se hizo muy popular por todos los eventos paranormales que se contaban sobre ella,
Y cuando estamos nosotros rodando en el exterior de la casa, éramos un equipo pequeño, ¿eh? Era un equipo grande, por lo cual estamos todos controlados, y había un equipo aún más pequeño haciendo making of, y sintieron unos golpes y salieron corriendo, se asustaron. Y yo había invitado a un psíquico, a Álvaro Santi, un amigo, que a mí me parece una persona muy seria, como él, aparte del escritor, está escribiendo una novela de terror y todo, le, le interesaba ir a ver el rodaje, quería ver, y justo estaba ahí. Entonces yo al tiro dije, oye, a propósito de este sonido que pasó, ¿te gustaría volver a la casa? Pero volvamos nosotros con la cámara a ver qué pasa, a ver qué, a ver si realmente todos estos mitos, todo lo que cuentan de la casa, a ver si... Yo no le dije nada, porque yo tenía claro, por lo menos, había hecho una investigación de por dónde ocurrieron más o menos los, los eventos que se narran del pasado, como asesinatos, suicidios, y lo fui siguiendo con una cámara, y claro, y a él le comenzó a afectar justo en los lugares donde se habían ocurrido supuestamente esos crímenes o eh, Parte, esos ¿no? eventos. Sí. Y en uno, el que nos llamó la atención fue que escuchamos golpes y estaba el guardia, la chica que hacía el aseo, y una productora, y yo con la cámara, éramos un equipo pequeñito. Y cuando sentimos los golpes, no había nadie del otro lado, no había nada. O sea, fue realmente... Y quedó registrado en cámara. Entonces ahí decidí colocar eso también en los créditos finales de la película, así muy siguiendo la estructura Sí. de las promociones, ¿no? Del cliché. Oye, ¿y cuándo la podemos ver en Chile? Muy probable el final de año o principio de enero. Bueno, Jorge, te quiero agradecer. Ha sido muy entretenido esta conversa. De verdad, sabemos que estáis con una agenda importante y que te haya dado esto casi una hora de conversación. Te lo agradecemos de verdad enormemente. Así que te dejamos las pantallas de Corcudec para que te despidas de tus seguidores. Y bueno, nosotros también dejar invitados a nuestros amigos y amigas que nos siguen en el lunes cinematográfico hasta el próximo lunes para estar con una invitada o un invitado nuevamente. Okay, muchas gracias por la invitación, fue muy entretenida la conversación. Y bueno, y ahora todos invitados a ver Caleuche, el llamado al mar. Buenísimo. Gracias, Jorge, que estés muy bien. Chao, nos Gran vemos. abrazo. Chao, chao.